Aunque vengan las pruebas a mi vida y parezca que no puedo continuar, yo confío en las promesas de mi Cristo. Con su ayuda siempre yo voy a triunfar. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios castillo. Sea Dios glorificado, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor. Para dar inicio a este culto, hoy tenemos una enseñanza muy importante, pero vamos a pedir a Dios la bendición, la ayuda, para que podamos ser, ¿verdad?, bendecidos por Él. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa bendita, donde te alabamos y te bendecimos con todo el corazón, Señor. Muchas gracias, Señor. En este momento pedimos tu respaldo, tu ayuda, ya que trataremos asuntos muy importantes. Señor, como siempre tu palabra es nuestra lumbrera, nuestra lámpara, nuestra guía, Señor. Por todo, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tomar la Biblia, hermanos. Sí, gloria a Dios. Vamos a tomar la Biblia y vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 10. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 10. Repito, segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 10, dice así: y respondióle Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo: desde que comenzamos a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta muchedumbre. Oramos a Dios, invitamos a nuestra hermana Carmen, le pida a Dios. Pasa el micrófono, hermana. Bendito Dios y buen Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, está nuestra vida, dándote gracias, Señor, por esta grande bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, pero también, Padre Celestial, para escuchar de tu palabra, ser alimentados espiritualmente. Padre, te pedimos, lava, limpia y purifica nuestras vidas de tal manera que quede bien grabada, Señor, tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también te pedimos por tu siervo, el cual en esta tarde tú vas a hablar por medio de él. Úsalo en tus benditas manos, respáldalo con tu Santo Espíritu, creyendo que nos escuchas. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tomen su asiento y vamos a meditar sobre este libro que lleva por título Crónicas. Hermanos, en esta ocasión vamos a estar enfocados en el capítulo 31. Y hermanos, vamos a aprender acerca de la bendición que acarrea la ofrenda que se da en el templo, la ofrenda que traes al templo. Dice otra vez, dice: y respondióle a Azarías. ¿Ya leyeron ahí? ¿Ya encontró la cita bíblica? Sí. Segundo libro de las Crónicas 31:10. Sí. Dice: y respondióle a Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo: desde que comenzamos a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo
y ha quedado esta muchedumbre. Amén, hermanos. Sí, hermana Luz, ¿ya encontró el texto? Sí, qué bueno. Hermanos, ¿ya vieron cómo dice? Está muy impresionante el texto. ¿Y en qué nos puede enseñar a nosotros? Dice, y respondióle Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo, desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta muchedumbre. Hermanos, la bendición que acarrea la ofrenda que se trae al templo. La ofrenda que Dios bendice. ¿Qué sucede cuando traes la ofrenda al templo? ¿Sí? Todo esto nos lleva a entender, hermanos, muchísimas cosas. Tal parece que dar ofrenda sería como una especie de ¿cómo se puede decir? Como de molestia quizás, ¿verdad? Pero vemos aquí que hay mucha bendición cuando el pueblo ofrenda. Y no solamente ofrenda su corazón, sino ofrenda de lo que Dios le da. ¿Sí? Mire, hermanos, aquí en este capítulo 31 tenemos un informe de la reforma que llevó a cabo Ezequías. En este capítulo 31 hay una reforma, ¿sí? Hay una reforma que comenzó a tenerse en aquel tiempo, a reformarse muchas cosas, ¿sí? Y dice aquí que, hermanos, esto lo llevó a cabo Ezequías, ¿sí? El rey Ezequías comenzó a hacer cosas buenísimas en el templo, cosas que agradaron a Dios, y se constituye como una reforma. Las cosas comenzaron a reformarse dentro de la casa de Dios, dentro de Israel. Y esto fue a cargo del rey Ezequías, hermanos. Miren, hermanos, la bendición que acarrea la ofrenda que traes al templo. ¿Sí? La ofrenda que traes al templo tiene una bendición muy especial. ¿Sí? Y principalmente, pues Dios es el que bendice nuestra ofrenda. Alabado sea Dios. Y hermanos míos, en el versículo 1 dice así, dice, vamos a empezar a ver un poquito de historia, dice así, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se habían hallado allí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron los bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Hermanos, la reforma comenzó cuando el mismo pueblo comenzó a destruir toda aquella idolatría, y todos aquellos ídolos fueron abolidos, destruidos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que las personas quebraron las estatuas, ¿sí?, que antes ellos habían adorado. Esto fue por obra de Dios, hermanos. ¿Sí? Cuando la gente comienza a quitar todas aquellas cosas, hermanos, que no agradan a Dios, ¿sí?, ahí comenzó la reforma. Porque fíjese que dice aquí que
derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Todo se acabó. ¿Sí? Después, pues, volviéronse los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades, pero ya habían acabado con aquello que ofende a Dios. Hermanos, una reforma es acabar aquello que ofende a Dios. Cuando comenzamos a reformarnos nosotros, ¿sí?, comenzamos a acabar con aquello que a Dios no le agrada. Comenzamos a desechar a un lado todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Y en aquel caso, en aquel tiempo, fue la idolatría que estaba muy fuerte dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Sí? Comenzó una reforma, comenzaron a hacerse estas actividades, ¿sí? Y Dios, viendo todo lo que se hacía, pues fue agradable delante de los ojos de Dios. Quitar todo aquello que ofende a Dios, quitar todo aquello, hermanos, que a Dios no le agrada. Eso es una reforma. Cuando nosotros sabemos que a esto Dios no le agrada y lo hacemos a un lado, comenzamos a tener una reforma espiritual nosotros mismos. Comenzamos a tener una reforma espiritual. Nosotros nos damos cuenta de actitudes, de pensamientos que no le agradan a Dios y comenzamos a decir no, hay que quitarlo, hay que hacer a un lado esto no le agrada a Dios. Esa es una reforma, hermanos. Como en aquel tiempo se hizo una reforma grande dentro del pueblo de Dios y comenzaron a quitar, a derribar todos los altares, ¿sí? Dice que, hermanos, todas aquellas cosas que estaban, ¿verdad?, por todo Judá y Benjamín, los quitaron, los derribaron, dijeron esto no sirve, esto no es bueno, y lo hicieron a un lado. Gracias a Dios, ¿eh? Hermanos, en el versículo 2 dice así, dice, y arregló Ezequías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. Los sacerdotes y los levitas resumieron sus respectivos servicios, cada uno en su lugar. Gracias a Dios. Esos ministerios estaban desplazados, estaban quitados, estaban, ¿verdad?, en pausa y no estaban haciendo los trabajos lo que se requería hacer. La reforma es cuando cada uno de nosotros toma el lugar que tiene en la iglesia. ¿Sí? Hay que ver este punto así. Esa reforma, hermanos, trajo que los levitas y sacerdotes, cada uno volviera a su puesto a trabajar conforme estaba ya establecido, ¿sí? Y entonces dice que estos hombres de Dios volvieron a su trabajo y para que ministraran, para que confesaran, porque siempre estaban confesando, siempre estaban diciendo palabras como las que nosotros decimos muchas veces: Cristo vive, gloria a Dios, amén, aleluya. Estamos confesando nosotros adoración a nuestro Dios. Y los levitas y sacerdotes volvieron a eso, a confesar y alabar a Dios, aleluya. Estaban derribándose las cosas que a Dios no le agradaban, ¿sí? Se estaban yendo a un lado, se estaban quitando todas aquellas cosas que no eran agradables delante del Señor. Y estaba volviendo la alabanza, la adoración al templo, a la casa de Dios, con libertad, ¿sí? Porque fíjese que en el templo había culebras, es decir, ¿cómo culebras? Sí, estaban las serpientes de metal. Estaba dentro del templo las serpientes de metal que había levantado Moisés
¿Se acuerdan? Y el pueblo no destruyó la serpiente, sino la metieron al templo y la adoraban. Entonces, cuando vino la reforma, vino un avivamiento, porque esta reforma es fruto del Espíritu de Dios. Aleluya. Hermanos, lo que necesitamos aquí nosotros es que el Espíritu Santo haga esa reforma en nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Y no andemos ahí, ¿verdad?, perjudicándonos o cazando fantasmas o cazando miembros y quitándoles del lugar. Yo siento que no es el propósito, ¿verdad? El propósito, ¿verdad?, yo veo que es que busquemos una reforma espiritual. Amén. Que busquemos que cada uno vuelva a su lugar, a su ministración. Los que estaban en el sacerdocio volvieron. Los que estaban como levitas volvieron a confesar y alabar a Jehová. Hermanos, en la iglesia, los que están en el ministerio, ¿verdad?, de hospitales, vuelvan. Que no se queden en casa, que no hayan cambiado la actividad que les toca por otras cosas. Se necesita reformar eso. No que esto y que aquello, no, pues todo el mundo tiene actividades. Tenemos que reformar ese punto y respetar la administración, respetar la confesión y respetar la alabanza que se le da a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Y no dejar lo que ya se venía haciendo. Pues fíjese que ya no va nadie. ¿Pero por qué? Ya van muy pocos a esta actividad. Éramos tantos y hoy solamente quedan 2. Así pasaban aquel tiempo. Los sacerdotes y levitas ya no estaban dentro del sacerdocio debido a un desorden que había dentro del templo y de la misma provincia o pueblo de Dios, y entonces ya no estaban allí. Los ministros, los sacerdotes y levitas estaban fuera de sus actividades. ¿Sí? Vino la reforma. Punto 1, quitaron el pecado más grande que abominaba, ¿sí?, que era abominación delante del Señor, que era la idolatría. Número 1, hay que quitar el pecado más grave que tenga su corazón. ¿De acuerdo? Puede ser esto, aquello, cada quien sabe. Número 1, hay que derribar lo que más le desagrada a Dios. ¿Sí? Tibieza, simplicidad, indiferencia, idolatría, vanidad, ¿verdad? Mundanalismo, todas esas cosas que se pueden decir que son fuertes, hay que quitarlas. Carnalidad, ¿sí me entiende? Flojera, pereza, hay que derribarlo como hizo el pueblo. ¿Qué derribó? El pecado más grave que ofendía a Dios. ¿Cuál era? La idolatría. ¿Ya vieron cómo dice? Derribaron, ¿sí? Dice, destruyeron estatuas y también destruyeron bosques y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Y también en Efraín, dice, y Manasés, hasta acabarlo todo. Es decir, hicieron polvo, ceniza, ¿verdad? La idolatría. Demolieron todo, hermanos. Todo se vino para abajo. Imagínense, hermano, cómo se vería, ¿verdad? Toda aquella idolatría hecha polvo, hecha ceniza, nada. Todo estaba. Acabaron con toda la idolatría que había, tanto en los altos como en el mismo templo. ¿Sí? Ese era el pecado número 1 que estorbaba la bendición que Dios quería derramar. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que derribar, amén, hermanos, tenemos que derribar lo que más le ofende a Dios. Y cada quien sabe, ¿verdad? Sabemos lo que Dios le ofende. Hay que derribarlo, número 1. Eso es reforma. ¿Sí? Y entonces, una vez que derribaron los altares, ¿sí?,
el pueblo volvió a la administración. Los sacerdotes y levitas volvieron a glorificar y a confesar y alabar a Jehová, aleluya, con libertad. Sí, con libertad, porque ya se había quitado el pecado más grave. Volvamos a glorificar a Jehová. Y lo hicieron. Hermanos, aquí también los trabajos que se están haciendo se dejaron de hacer. ¿Cuántos van al ministerio de hospitales? 1. ¿Y los 7 dónde están? ¿Cuántos van al ministerio de verdad de lo otro? Nadie. ¿Y dónde están? Entonces hay que derribar algo que está estorbando. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Sí, amén? ¿No lo escucho? Sí, hay que derribar lo que está estorbando para que se vuelva a la administración con libertad, con ayuda del Señor. Bien, ahora, hermanos, el punto 2, vimos que arregló Ezequías, dice, versículo 2, ¿cómo dice? Y arregló Ezequías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas, es decir, lo que había sido repartido a ellos conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio. Fíjense, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, ¿para qué más? Para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. Sí, hermanos, volvieron a sus oficios, retomaron sus respectivos servicios, cada uno en su lugar. Ahí están cada quien. El que era músico vuelva a tocar. El que ministraba vuelva a la administración. El que visitaba vuelva a sus visitas. El que visitaba un hospital vuelva a los hospitales. ¿Cuántos dicen amén? El que visitaba, ¿verdad? Voy a hablarlo en otro tiempo. Una casa de rehabilitación, vuelva allí, ¿sí? Porque fue Dios el que le dio esa administración. Tómelo. Ya quitó lo más grave, sí, volvieron a ministrar y Ezequías dio los repartimientos. Esto, cada quien vuelva a su puesto. Ezequías, como uno de los hombres que Dios lo usó para la gran reforma que hubo en aquel tiempo. Vamos a continuar. Versículo 3, ¿qué dice? Todos juntos dice: la contribución del rey de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, nuevas lunas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Hermanos, hasta el rey contribuyó generosamente. ¿Sí? Es decir, que estaba la reforma llegando a todos. Y al ver, hermanos, todo lo que se estaba haciendo, el rey mismo, ¿sí?, de su propia hacienda, él también contribuyó para los holocaustos en la mañana, en la tarde, para las fiestas de los sábados, la luna nueva y las fiestas que estaban dedicadas, como están escritos en la ley de Jehová. El propio rey contribuyó como parte de la reforma que se estaba celebrando en aquel tiempo. Sea Dios glorificado. Cuando todos contribuimos, cuando todos metemos, cuando todos comenzamos a contribuir, esa es parte de una buena reforma en la iglesia. ¿Sí, hermanos? Cuando todos, desde el rey hasta el pueblo, a contribuir, hermanos, todo fue una bendición, grande bendición. Entonces el versículo 4 dice así, hermanos, dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas para que se esforzasen en la ley de Jehová. Miren, se dieron órdenes para que el pueblo aportara su contribución. Ustedes apoyen. Esta es la parte que tenemos que apoyar. Vamos a apoyar. Y dice la palabra, hermanos, que esto, ¿verdad?,
Todas estas cosas las trajeron en abundancia. Y dice, y entonces los levitas se van a esforzar, motivados por esta gran motivación de ustedes. Los levitas se van a esforzar en la ley de Jehová. Y todos motivados, hermanos, trabajando, ¿sí? Una reforma que se estaba celebrando en aquel tiempo. Gracias a Dios. Hermanos, y el pueblo, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 5. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. El pueblo también estaba ofreciendo abundantemente, hermanos. Fíjese cómo estaba todo, cómo todo lo tenía bajo la maldición, cómo estaba, todo estaba bajo una maldición. No se veía esto, ¿sí? Esto se vio a partir de que derribaron el mayor pecado que practicaba el pueblo, que era la idolatría. Fíjense cómo hay cosas pecaminosas que son las que detienen la bendición para el pueblo, hermanos. ¿Sí? Muchas veces no se da cuenta la persona, pero lo que está haciendo, lo malo que está haciendo, su mal comportamiento, lo que está haciendo es deteniendo la bendición para él, para su familia. ¿Sí? Mire, el pueblo no tenía esta presencia tan hermosa hasta que se derribaron los altares, la idolatría, y se quitó todo aquello que ofendía a Dios. Una vez que el pueblo quitó y destruyó todo aquello que ofendía a Dios, vinieron las bendiciones de Dios para su vida. Sea Dios glorificado. Vinieron así, una tras otra, las bendiciones de Dios comenzaron a sentirse, a manifestarse, porque se había quitado el mayor pecado que practicaba el pueblo, que era la idolatría, hermanos. ¿Sí? La idolatría. Mire, hermanos, se lo resumo así en poco. Todo lo que Ezequías hizo, lo primero que el rey Ezequías hizo fue limpiar el templo. Amén. Fue empezar a limpiar el templo de esto, de lo que no le agradaba a Dios. Fíjense. Después, hermanos, restaurar la verdadera adoración a Jehová. Restauró eso. Y muchas veces es lo que hace falta, restaurar la adoración a nuestro Dios. ¿Sí o no? Porque puede ser que antes no se tenían tantos instrumentos y Dios descendía en su gloria. Y hoy puede haber tanto instrumento y no se siente nada. ¿A qué se deberá? Se debe a que debe de haber una reforma espiritual, hermanos. Lo primero que hizo Ezequías fue eso, restaurar la verdadera adoración a Jehová, ¿sí? Quitar los lugares altos, quitó los lugares altos y rompió las imágenes, ¿sí? Las hizo polvo, las destruyó. Y una vez que hizo eso, abrió el templo, se metió al templo y destruyó la serpiente de metal, la serpiente de bronce que la gente adoraba dentro del templo. Sí, hermanos, ¿se acuerdan que esa era la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Pues el pueblo no la destruyó. El pueblo se la llevó al templo, en su momento la guardaron, la metieron al templo y la adoraban. Lo que hizo Ezequías fue abrir el templo, sacar la serpiente de bronce, de metal, sí, y destruirla. Sea Dios glorificado, destruirla totalmente, sí. Y hermanos, entonces fíjense todo lo que el rey Ezequías hizo, ¿sí? Y después, hermanos,
ya comenzó a venir la bendición, hermanos. Muchas bendiciones están como estancadas porque hay un pecado dominante, un pecado oculto, una maldad, una actitud mala, y eso detiene la bendición de Dios. ¿Sí? El pueblo no tenía bendición hasta que se eliminó el pecado dominante, que era la idolatría en el pueblo. ¿Sí o no? Hasta que se quitaron los altares, la idolatría de aquel tiempo, hermanos, y se limpió el templo de idolatría, entonces el pueblo comenzó a tener bendición. Sea Dios glorificado, ¿sí? A tener bendición, 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 ¿sí? Y esto nos ayudaría a pensar en nosotros, ¿verdad? Muchas cosas respecto a nosotros, ¿sí? Pero fíjese, dice también aquí que entonces los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano. Fíjense cómo ya tenían muchas primicias de grano. Ya tenían vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra, al grado que trajeron a sí mismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. Fíjense cómo todo comenzó a cambiar cuando se derribó el mayor pecado practicado dentro del pueblo. ¿Sí? Así pasa muchas veces, hermanos. Mientras en el hogar hay un pecado terrible, hermanos, estamos padeciendo o se padecía mucho. ¿Sí? No teníamos la bendición del Señor, una cosa terrible dentro del hogar. Pero una vez que se quitó esas cosas, hermanos, Dios comenzó a bendecirnos, aleluya, a llenar nuestro hogar de paz, de tranquilidad, de bendición, de armonía. Amén. Versículo 6 que dice: también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos ahora ya había montones de hermanos. Gloria a Dios, ya había montones, y antes no había eso. ¿Verdad que no había eso? Mientras estaba la idolatría, la adoración falsa, no había eso, hermanos. Pero una vez que se quitó ese pecado terrible, el pueblo comenzó a tener bendiciones. Dice que a montones, aleluya, sea Dios glorificado. ¿Sí? Versículo 7 dice: en el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Fíjese, del sexto al séptimo es un mes de juntar todo lo que estaba el pueblo contribuyendo. Y esos montones no eran desperdicios, el pueblo tenía ya la provisión y todo eso sobraba. ¿Sí? Ustedes muchas veces oran a Dios, ¿verdad? Señor, que lo prenda. Como oran ustedes, a veces he escuchado que dice que sobreabunde, ¿verdad? Señor, que sobre y abunde. ¿Sí? Y esa bendición, hermanos, la tuvo el pueblo, pero una vez de que quitó esa maldad que había. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitar lo que a Dios le ofende. ¿Qué es lo que a Dios le ofende? Cada quien sabe, ¿verdad? Si no hay nada que temer, usted no tiene nada que temer porque no debe nada. Pero si alguien se siente, ¿verdad? Dice, estas cosas me enseñan a mí muchas cosas de mi vida. Así como el pueblo de Dios no disfrutaba de las bendiciones porque había algo que le estorbaba. Y una vez que quitó la idolatría, en el versículo 1, lo estamos viendo que derribaron todo. Después vino una bendición muy grande. ¿Sí? Y hermanos, en el versículo 8 dice: y Ezequías y los príncipes vinieron a ver los montones, y que
y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. ¿Ya vio? O sea, el pueblo ya tenía, los sacerdotes tenían, los levitas tenían la casa de Dios, pero estos montones eran de lo que les había sobrado de las bendiciones. Entonces dijeron, glorificaron a Dios por ver tanta respuesta. ¿Cómo el pecado detiene la bendición, hermanos? Sí. Luego dice, versículo 8 dice, y Ezequías y los príncipes, bueno, versículo 9 dice, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y ahí donde dimos lectura, ahí se centró en otra base, que dice, y respondióle a Azarías. ¿Quién es Azarías? Sumo sacerdote. ¿De qué casa? De la familia de la casa de Sadoc, sacerdote. Dijo, fíjense lo que observó Azarías, dijo esto a Azarías, miren, desde, ¿qué es eso? Desde el inicio, cuando se cambiaron las actitudes, cuando obedecimos, cuando quitamos, cuando dejamos de hacer lo malo, cuando comenzamos a predicar la justicia, dejar de ser injustos, podría decirte tantas cosas. Y yo puedo decir, así particularmente, desde que nos entregamos al Señor, estamos bendecidos mi familia y yo. Antes, no. Pero a partir desde un punto hacia adelante, observó a Azarías y dijo, miren, desde que comenzaron a traer y no a guardar, porque muchas veces se guarda. No, el pueblo no guardaba, el pueblo traía. Amén, hermanos, traía, porque se queda en casa lo guardado. Y yo una vez le dije que Dios no bendice lo que guarda, Dios bendice lo que das. Amén. Porque muchas veces lo que guardas no tiene la bendición, tiene la bendición lo que das. Hermanos, desde que se comenzaron a traer las ofrendas o la ofrenda a la casa de Jehová, observó el sacerdote. Yo soy testigo desde que esto pasó, las cosas cambiaron. Sea Dios glorificado. Desde que comenzamos allá no a tanto amar el dinero, ni a amar tantas cosas materiales. Desde que se quitó ese sentimiento hacia el dinero, porque muchas veces se tiene sentimiento y la Biblia dice que se le tiene amor. ¿Sí? La gente le tiene amor al dinero. Pero el sacerdote Azarías dijo, desde que el pueblo comenzó a traer la ofrenda al templo, a la casa de Dios, hemos sido bendecidos. Amén. Hemos sido bendecidos. Sí. Y dice aquí que entonces hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. ¿Cuándo ocurre esto? Desde que dice, esta es la ofrenda de mi Dios. Así como somos muy celosos para ahorrar, ¿no? Porque esto no se toca, esto es para mi pantalón, para mis zapatos, para mi tela, para mi velo, para mí estas cosas, ¿no? Para mis cosas personales. Y nadie lo toca. Bueno, fíjese. Desde que el pueblo comenzó a traer las ofrendas al templo, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Pero desde que tengo miedo a ofrendar, podría decirse lo otro, ¿verdad? Aquí, desde que
he guardado y lo que guardo pues no me alcanza. Y solamente ofrendo el domingo, un ejemplo, ¿no? Porque, no, pues hermano, pues ¿cómo voy a dar? Pero el pueblo, el sacerdote fue testigo que el pueblo desde que comenzó a ofrendar, ¿y cuántos son testigos desde que comenzaron a ofrendar? Dios les ha dado de comer, les ha dado de beber, gloria a Dios, y les ha sobrado. Pero guardemos, escondamos, digamos, no tenemos, y comenzamos a hacer estas cosas. Ese es un punto que sería lo contrario ahorita, porque la enseñanza es desde que el pueblo comenzó a ofrendar, ha habido mucha bendición. Ha habido bendición. No, hermano, yo estoy en contra de su tema, porque a mí, yo he ofrendado y sigo de pobre. ¿Seguro? Hermanos, hay más pobreza de la que usted se imagina. ¿Sí? Tan solo ayer estar dentro de un lugar de terapia intensiva y ver a los casi ya muertos, verlos cómo están sufriendo con un montón de aparatos. Sí, Dios mío, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Sí. Cuando un pedazo de bolillo, vaya, es una bendición tan grande. Y muchas veces durmiendo en una cama mejor que un piso, comiendo sencillo pero comiendo. No llegamos a decir, es que a mí siempre, a mí Dios no me escucha. Y está come y come, está duerme y duerme y Dios no lo escucha. De verdad. Otra escena, evangelizamos a un joven varón y nos comentaba la historia. Dice, hermano, bueno, pastor, por cierto, de Taretas, me dice, mire, yo perdí a mi esposa y mi hijo está grave, mi esposa está muerta, mi suegra está muerta y 2 niños que venían dentro del auto están muertos y mi hijo está entre la vida y la muerte. O sea, ¿y cuántas veces decimos nosotros pobres, pero puedes caminar? Estoy pobre, pero puedes glorificar a Dios. ¿Sí o no? Estoy pobre, me estás mirando. Dice que estás pobre y estás respirando con tu propia nariz. ¿Cuál pobre? Estás escuchando el mensaje de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, no digamos que estamos pobres, hermanos. Es que si yo prendo, me desequilibro. ¿Cuántos han dicho así? Si yo prendo, se me rompe mi economía. Si yo prendo diario o cuando vengo al templo, se me afectan no sé, se afectan sus trámites económicos. ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Es todo lo contrario, hermanos. La bendición de Jehová es la que te enriquece y no añade tristeza con ella. Aprendamos a ofrendar en la escasez. Aprendamos a ofrendar en la enfermedad. Aprendamos a ofrendar, hermanos, aún en medio de la pobreza. Como Cristo dijo, esta mujer ha ofrendado más que todos, porque ella sabía, ella ofrendaba, estaba ofrendando en medio de ¿qué? De la abundancia, en medio de la pobreza. Y dice la Biblia que el Señor supo que Él había dado todo lo que tenía. Lo entregó en el gasopilacio. Fíjese nada más. Sí hay, pero muchas veces no sabemos agradecer. Sí, no sabemos agradecer lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da tiene más valor, hermanos, que lo que usted piensa. ¿Sí me entiende?
qué tristes escenas se ven. Y uno acá fuera de dolido, de resentido, ¿verdad? Podría decirse así. Uno acá fuera de argumentos no muy sanos. Diría, si así fuera, se diría pues qué poco valor tiene para su propia vida. Realmente hay dolores más grandes que no se pueden ni siquiera explicar, ¿sí me entiende? De tanto dolor que existe, hermanos. ¿Sí? Pero fíjense, hermanos míos, que el sacerdote Azarías fue un observador espiritual de todo y dijo: yo vi desde que empezaron a ofrendar el pueblo, aquí ha habido mucha bendición. ¿Sí? Y hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado. ¿A alguien le sobró un platito de frijoles? ¿A alguien le sobró un poquito de sopa? Aunque ese es sin pollo, aunque ese es sin carne, ¿le sobró un poquito de sopa? ¿A alguien le sobró por ahí dos huevitos por allí? ¿No le sobró? ¿Cuánto dice amén por eso, hermanos? Sobra. ¿Sí? Sobra, Dios da. Lo malo sería tirar las sobras, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, si todo esto yo se los enseño, ¿por qué entonces pasa el gasopilacio y no lo miran muy bien? Podría decirse, ¿verdad? ¿Por qué pasa el gasopilacio y dice: no, yo no te veo ahorita, trae un peso, de un peso? Si tú das un peso, ¿qué dice el himno infantil? El Señor te da dos. Y de veras que sí, hermanos. Que nunca pase el gasopilazo enfrente de nosotros, ya sería un extremo, ¿no? Decir: ahora sí, en verdad, ni un peso traigo. Pero que no se repita eso. Eso sería algo solamente como enseñanza, hermanos. Cada uno tome lo que le guste, lo que le agrade. Pero la enseñanza es: ¿qué sucede cuando traes la ofrenda al templo? ¿Perdemos o ganamos? ¿Se escasea o Dios multiplica? Dios multiplica. ¿Ya vio este texto? Subrayelo cada vez que diga: ay, no voy a llevar. Sí, lleva. Al niño dale su pesito también, ¿o no? Al niño también dale su pesito. Órale, hijo, esto para la ofrenda. Enséñale a temprana edad que al templo también ofrendamos. Y a veces decimos: de lo poco que nos has dado. Yo diría que de lo mucho que nos has dado, porque realmente no merecemos, hermanos, no merecemos, y el Señor nos los da. ¿Sí, amén? Y el rato de lo que sobró va a llegar a cenar con agradecimiento, con alegría, con gratitud. ¿Sí? Entonces, hermanos míos, esto es un tema bastante hermosísimo. Pero ya vieron a partir de cuándo vino la bendición. ¿Sí? A partir de esa actitud del versículo 1 vino la bendición para el pueblo, hermanos. Oramos para que Dios bendiga a ese pueblo. Hemos orado para que Dios bendiga a este pueblo. A todos los Señor los bendiga. ¿Sí? ¿Quieren bendición? ¿Quieren bendición, hermanos? Vamos a orar. Usted que nos ve por transmisión, usted también puede contribuir. Usted puede ir a su templo, apoyar a su congregación y decirle a Dios: Señor, aquí está mi ofrenda. Con esta enseñanza me partes mi corazón, me sensibilizas de ver cómo a partir de allí el pueblo comenzó a tener una bendición muy especial. A partir de allí, yo te invito que donde quiera que me escuchas, pongas atención a este texto y hagas lo que el pueblo hizo. Vamos a orar por ti, vamos a orar por todos ustedes.
Vamos a orar juntos en esta tarde. Padre, te agradecemos con todo el corazón, Señor, que nos hayas dado esta palabra hermosísima. Señor de los cielos, muchas gracias. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, te damos gloria, Señor. ¿Cuántas veces, Dios mío, decimos no tener y sí tenemos? Lo que no tenemos es voluntad para dar. ¿Cuántas veces no se necesitan grandes cantidades? Lo que se necesita es un corazón dispuesto para dar. Señor, porque tú bendices al dador alegre, todo aquel que hace con alegría y ofrenda con alegría y gozo. Muchas veces lo que no dimos aquí, muchas veces lo hemos perdido por allá, y así ha pasado. ¿Cuántas veces lo que no dimos aquí lo estamos comprando allá afuera y caro? Y decimos, qué ingrato soy con la ofrenda de Dios. Me porto mal con la ofrenda de Dios. Mientras allá no ofrendé, aquí estoy pagando lo doble. Aquí estoy comprando materiales muy caros. Señor, cuántas cosas puedes enseñarnos a través de tu palabra bendita y santa. Señor eterno, que este mensaje hoy que hemos escuchado traiga mucha bendición, Señor, y tú derrames bendición sobre cada uno de los que están aquí, porque Dios bendice al dador alegre. Tu palabra lo dice con claridad. Pero, Señor, hay cosas que están obstruyendo la bendición. Cuando el pueblo fue quitó esas cosas que le estorbaban fuertemente, se sintió libre. A partir de allí pudo contribuir, pudo dar con alegría, pudieron hacer esfuerzos hermosos, Señor, y gracias porque fue una victoria grande. Señor, aquí hay un pueblo, una congregación, a todos nuestros oyentes, Señor, que están escuchando el mensaje, para que también ellos se den cuenta en dónde está este mal. Señor, gracias por todo. Te alabamos, te bendecimos con todo el corazón, que nos haya dado tu palabra hermosa, una explicación, sin ofensa a ninguno, sin nadie sentirse ofendido, sino enseñado por tu palabra, para que contribuya, haga lo que tu palabra dice, pueda sentirse, Señor, mejor cuando tú le indicas las cosas por tu palabra y con tu palabra. Gracias, finalmente, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente, estimado hermano. Aunque vengan las pruebas a mi vida y parezca que no puedo continuar, yo confío en las promesas de mi Cristo. Con su ayuda siempre yo voy a triunfar. Iré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, castillo mío, en ti confiaré. Iré yo a Jehová, esperanza mía, y mi Dios, castillo mío, en ti confiaré. Esperanza yo la he puesto en Jesucristo, pues conmigo ha prometido siempre estar. Y si velo, si soy fiel y si estoy listo, a los cielos muy pronto me llevará. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios, castillo mío, en ti confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía,
si has puesto al Señor por tu esperanza, el Altísimo será tu habitación. Cuando clames en cualquier tu circunstancia, Él del cielo mandará su bendición.